La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Hay una gran expectativa en el país porque durante el fin de semana se confirmó la visita en septiembre del Papa Francisco a Colombia. Y la expectativa es inmensa porque el Papa es querido en Colombia, porque el nuestro es un país fundamentalmente católico en sus mayorías, porque el Papa ha venido planteando temas supremamente importantes para los católicos y para la humanidad. A mí me produce una inmensa alegría tener como invitado en nuestro programa de hoy al sacerdote jesuita como el Papa, el primer jesuita que llega al Vaticano, al sacerdote jesuita Vicente Durán Casas, profesor de filosofía de la Universidad Javeriana, tuitero agudo, rockero, hincha de Millonarios. Padre Vicente, qué dicha tenerlo aquí. Juan, muchas gracias, me alegra mucho saludarlo y estar de nuevo aquí en su programa, es para mí un honor. Cuando le pregunté al padre Vicente por el fútbol y por Millonarios, todavía tenía la sonrisa del 3-0 en el último partido contra el América. Le ganamos al América 3-0 en el partido del fin de semana pasado y todavía estoy celebrando. ¿Lo oyó por radio, lo oyó por televisión o fue al estadio? Estuve en el estadio, sí, ¿Estuvo en el estadio? Claro que sí. Ese estadio, qué cosa, hace tiempo no se veía así de lleno. Hay una nueva oleada de nuevos hinchas de Millonarios y eso nos tiene muy contentos. ¿Y pronóstico para la temporada? No, yo creo que nos va a ir muy bien, bastante mejor que en las temporadas pasadas. ¿Y el rock, antes de que hablemos del...? No, el rock sí, a los ratos libres. Hoy sigo oyendo música, la música que me gusta, como todo el mundo que oye la música que le gusta. ¿Cuál está oyendo por estos días? No, en estos días, pues, la verdad, en estos últimos días he estado oyendo más música clásica. He estado oyendo una música rusa que he descubierto, música religiosa rusa que no conocía y me tiene impresionado la belleza. Debe haber cosas maravillosas, ¿no? Esos coros de las iglesias ortodoxas rusas eran de prodigio. Una maravilla, esa música le muestra a uno la amplitud del espíritu, cómo abarca estéticas y maneras de relacionarse con Dios tan diversas. Es extraordinario. Padre Vicente, entremos en materias. Hace 4 años, exactamente, el día de hoy, terminó el cónclave que eligió al cardenal Bergoglio Papa. Sí, señor. Inició el papado de Francisco. Señor. ¿Qué balance hace usted como jesuita, como sacerdote de estos 4 años del Papa Francisco? Juan, sí, hoy hace 4 años fue elegido Papa Jorge Mario Bergoglio, jesuita argentino que desde hacía años venía como arzobispo de Buenos Aires. Había sido provincial de los jesuitas en la Argentina, maestro de novicios, había ocupado diferentes cargos y por supuesto fue una sorpresa cuando fue elegido para nosotros los jesuitas y para muchas personas. La primera vez que un miembro de la compañía resultaba siendo elegido como sucesor de Pedro, a la que la Compañía de Jesús tiene un voto especial de obediencia, especial al Papa. Entonces eso creó una situación un poco extraña para muchos, pero ha sido enormemente positiva. Yo creo que, y se lo digo sinceramente, para mí ha sido una bendición de Dios para la Iglesia y para el mundo, el papado del Papa Francisco, porque ha mostrado una nueva manera de conducir la Iglesia por caminos más de servicio, por caminos que buscan la sencillez, la autenticidad del mensaje de Cristo. Yo creo que eso para la Iglesia en las actuales circunstancias del mundo es una bendición muy grande. La sencillez y la autenticidad como condiciones también de la contundencia. Y de la credibilidad. Recuerde usted, Juan, que la Iglesia ha sufrido en los últimos años una de las peores vergüenzas que hemos tenido que vivir y asumir, que son los casos de pedofilia de sacerdotes. Que son horribles en el mundo y en entero, Colombia. También en Colombia.
Y eso ha sido una situación sumamente difícil, dura, dolorosa, triste, vergonzosa para la Iglesia. El Papa, ese caso y otros, los ha sabido dirigir con una gran lucidez, y yo diría, para los que tenemos fe, iluminado por el Espíritu, que purifica y depura a su cuerpo, que es la Iglesia, que es pecadora, que es débil, que tiene situaciones muy tristes, ha tenido que reconocer muchos casos muy tristes, pero también abierta a la gracia y a la conducción de parte de Dios. La postura del Papa ha sido bien categórica y bien dura, condenando todas estas actuaciones, sin lugar a vacilación. Así es, y yo creo que hoy en día se ha avanzado muchísimo en una nueva conciencia sobre que en estos casos la Iglesia no puede silenciar, no puede callar, no puede ocultar, tiene que denunciar y tiene que ser muy drástica, tanto en la sanción de los casos que hay ante la justicia ordinaria de cada país y ante la justicia propia de la Iglesia, pero sobre todo muy exigente en la formación de sacerdotes, muy cuidadosa en la aceptación de candidatos al sacerdocio, previniendo intereses o previniendo casos en los que en el futuro puedan revivirse estos casos tan dolorosos. Le hago una pregunta entre paréntesis sobre ese último punto. Alguna vez le escuché a un sacerdote muy importante expresar su preocupación por lo que él llamaba la crisis de vocaciones, sí, que había entre los jóvenes una crisis de vocaciones, que no había muchos jóvenes que estuvieran dispuestos a seguir el camino del sacerdocio o el camino con la Iglesia. ¿Qué ha pasado en los últimos años en ese frente? Es verdad, ha habido una disminución de vocaciones en la Iglesia. Sin embargo, hay que diferenciar en países, en regiones, en culturas. No es lo mismo esa crisis como se vive en Europa, que yo creo que es donde más se nota. El caso de España, que durante tantos años tuvo un número muy alto de vocaciones para sacerdocio y para religiosos, en las órdenes religiosas, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los salesianos, tantas órdenes. Y hoy en día eso es muy preocupante, que la disminución de las vocaciones es muy alta en esos países. No se ha disminuido tanto en otros. En países como Colombia también se ha disminuido, pero no tanto. Si usted va al Seminario Mayor de Bogotá... Eso también me decían, que están llenos hay un buen seminarios. Número de sacerdotes. Yo me atrevo a decir, en esto del servicio del ministerio sacerdotal en la Iglesia es más calidad que la cantidad. Claro. Cuando entran muchos hay que preocuparse, cuando entran pocos también, pero yo creo que lo más importante es que los que haya realmente reciban una excelente formación humana, espiritual, académica, para que puedan prestar un servicio. El mundo lo exige en las actuales circunstancias. Padre Vicente, uno de los temas centrales del Papa Francisco en sus planteamientos, en su insistencia, en su mensaje, es la humildad de los miembros de su Iglesia y de los seres humanos, el combate contra la arrogancia, contra la ostentación del dinero que envilece a las personas, contra la ostentación del poder, contra el Fausto, la búsqueda de los valores auténticos del espíritu. Eso ha marcado una impronta de Francisco. Así es, así es. Y ha dado signos muy especiales de eso, desde las cosas más elementales, más sencillas de su vestimenta. Él ha dejado por fuera, no es su estilo el utilizar lo que en otro momento llamaba mucho la atención de los pontífices, su elegancia, el lujo, el vivir en condiciones realmente extraordinarias de finura. Él no va para nada con eso. Yo creo que él recibió una formación con los jesuitas en la Argentina, de formarse en la austeridad de la vida, en compartir el comedor, pararse a servirse él mismo sus alimentos, no ser servido en la mesa, lavar él mismo sus platos,
tantas cosas que forman parte de la vida ordinaria de las personas y que de ninguna manera deberían ser extrañas para un servidor en la iglesia. Esa visión casi que como de príncipes que existía de los jerarcas de la iglesia, con el Papa Francisco está lejos, porque a él no le nace, yo estoy seguro, esa no es su forma de ser, no le gusta. Él, si tiene una reunión, prefiere irse en el carro más sencillo o en irse en un bus con sus demás compañeros con los cuales se moviliza a una reunión de obispos. No se va en una limusina, se va en una buseta como se van los demás participantes de la reunión. Le gusta la cercanía de la gente. Él lo decía hace poco en una entrevista, que una de las cosas que más le duele en Roma es vivir en Roma y no poder salir por la noche a comerse una pizza con sus amigos, cosa tan sencilla que toda persona desea hacer por su condición de persona sociable. Él extraña mucho esas cosas, esa vida sencilla, compartida. Yo sé que lo he hablado con los jesuitas de la Argentina. Cuando él fue arzobispo en Buenos Aires, él era una persona que se distinguía por esa sencillez. Andaba en metro, en bus, se iba a comer a las casas de sus vecinos, de las familias más pobres. Le encantaba compartir con estas familias sus temas, sus conversaciones, el fútbol. Era hincha de San Lorenzo de Almagro, tenía su carnet de hincha. Ahí le llevan las camisetas a que las bendiga. De San Lorenzo de Almagro, era su equipo de barrio desde pequeño. En fin, es un hombre sencillo y es un hombre que para nada va con los gustos refinados, principescos, que yo creo que no tienen nada que hacer en la iglesia. Y yo creo que eso ha sido parte del encanto en la medida en que es sincero, y así lo advierten sus fieles, y así lo advierte la iglesia, y así lo advierten los ciudadanos del mundo, en que es verdad, que él es así. Eso ha generado una gran cercanía, una gran empatía. Sí, porque la humildad no es una ideología, no es una doctrina que se enseña, es una manera de ser. Y en el Papa eso se ve. Él no está enseñando una doctrina que hubiera leído en un libro, o que se hubiera aprendido de memoria, o que le dijeran, tiene que predicar o enseñar esto. No, es lo que él vive. Y en el fondo, ese es el sentido profundo de la evangelización. Anunciar a los demás lo que uno vive, lo que uno cree, su forma de comportarse. Y yo creo que eso es lo que él ha comunicado, y por eso es creíble, porque la gente percibe que en él esos gestos son auténticos, no son montados por estrategas de publicidad política, sino que son verdaderamente, él es así, y entonces no puede ser de otra manera. El padre Vicente Durán Casas con nosotros esta noche. ¿Qué implica la visita del Papa a Colombia? ¿Cómo se va a organizar? ¿Qué va a generar en nuestro país? Ya regresamos después de estos mensajes. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. El mundo crece, crecen los barrios, los edificios y las grandes compañías. Y muchas veces ese crecimiento afecta el medio ambiente y las personas que vivimos en él. Administración Ambiental en la Sergio forma para que ese crecimiento sea sostenible. Porque un futuro alentador está en los negocios verdes, valorando los retos y oportunidades que el medio ambiente ofrece a las empresas y a las comunidades, y gestionando soluciones a problemas ambientales derivados de sus procesos y operaciones. Estudia Administración Ambiental en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Mantenerlo al tanto del acontecer nacional a primera hora de la mañana es el compromiso de nuestros periodistas Mauricio Cabal, Ana María Serrano y Eduardo Hernández, dándole a conocer los hechos que son noticia. Cable Noticias, 24 horas de información. La comunicación se ha reinventado y hoy es en gran parte digital. El mundo globalizado necesita profesionales competentes en las nuevas tendencias internacionales. En la Sergio, formamos profesionales integrales, expertos en la producción de mensajes y contenidos para todos los medios, y en la planeación y ejecución de comunicación organizacional y empresarial. Estudia Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas.
Ahora, en Amanece Colombia, lo que usted quiere saber sobre salud y belleza. Los mejores expertos, los consejos y la más completa guía para su bienestar. No se lo pierda todos los miércoles después de las 8 de la mañana. Amanece Colombia, solo en Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos. Hablamos con el sacerdote jesuita Vicente Durán Casas de esa figura fascinante del Papa Francisco y por supuesto de su visita a Colombia cuando se están cumpliendo justamente hoy 4 años de culminación del cónclave que lo designó Papa. Antes de la visita a Colombia, Padre Vicente, se ha suscitado una discusión intensa en unos sectores por el reconocimiento que hiciera el propio Francisco sobre sus dudas de fe. Sí. El Papa, Sí. Ni más ni menos que el Papa, hace un reconocimiento a que hay momentos en su vida en los que tuvo dudas de fe. Sí. ¿Cómo entender eso y qué efecto tiene Sí. sobre la Iglesia? Yo le decía, ha habido periódicos que han tomado eso como una ocasión para decir cómo puede conducir a la Iglesia un hombre que tiene dudas de fe o dudas de la existencia de Dios. Y creo que es una pésima interpretación de lo que el Papa dijo en una entrevista con el periódico alemán Die Zeit, que yo leí completa y que es magnífica esa entrevista, porque lo interrogan sobre esa faceta humana de la persona de Francisco. Y le pregunta el periodista, usted que es un hombre de fe, ¿ha tenido dudas de fe? Y dice, sí, he tenido momentos de oscuridad en la fe. Y yo creo que eso es muy humano y muy cierto. Yo diría incluso más, yo diría que alguien que no haya tenido nunca dudas de fe, yo me preguntaría si tiene auténtica fe. Porque la fe implica, en cierta forma, dar un paso adelante respecto de dudas y decir, sí, creo. Porque no es lo mismo creer que saber. Uno sabe muchas cosas, las que la ciencia le enseña, las que la razón es capaz de demostrarle y decirle, eso es verdad, como que 2 y 2 son 4. Pero la fe no es un acto del entendimiento, la fe no es un acto de la inteligencia científica, la fe en el fondo es un acto del corazón, que implica todo el ser humano, implica también la inteligencia, pero brota del corazón y brota de lo más profundo de las personas. En ese sentido, uno tiene fe no solo con la cabeza, con la inteligencia, sino que uno tiene fe en lo que confía. Tener fe no es un acto intelectual, tener fe es confiarse y vivir de acuerdo a lo que uno cree, a lo que uno ama. En ese sentido, las dudas de fe son parte de la fe. Son el desafío constante que hacen crecer y que hacen madurar la fe, las mismas dudas. Y tonifican la fe. Tonifican la fe, le dan más profundidad, la hacen más auténtica. Porque la fe no consiste, repito, en un acto intelectual como quien dice, crea usted en ciertas premisas y en ciertas conclusiones. Eso no es así. Esa visión quizás racionalista de la fe está superada. La fe es aquello que me mueve profundamente en la vida. Un padre de familia, una madre de familia tienen fe en su hogar, en su familia, y se entregan por completo a ello, no porque crean que sea la mejor familia del mundo, no porque crean que racionalmente no tiene defectos, no porque crean que allá todo es dulzura y es la panacea, de ninguna manera. Conocen sus debilidades como familia, como hogar, el esposo de la esposa y recíprocamente, y sin embargo se entregan a ellos con generosidad. La fe es cuestión de amor, Juan. No de racionalidad. No solo de racionalidad. No solo de racionalidad. La racionalidad también está implicada. Hay que saber entender la fe y en qué se cree y en qué no se cree. Pero yo sí creo que es diferente lo que uno cree, lo que uno ama,
de aquello que uno solamente puede conocer a través de la razón. Padre Vicente, dicho esto, y creo que es una espectacular dimensión en el ser humano de Francisco, tener la valentía y el coraje de hacer esos reconocimientos, sí, a sabiendas de lo que implica, sí, dicho por el Papa. Sí. Ese es el mismo Papa que va a venir a Colombia, sí, que va a estar aquí con nosotros. ¿Cómo va a resultar esa visita? ¿Cómo entenderla, primero que todo? Ve uno pujas políticas, sí, ve uno interpretaciones diversas. ¿Cuál es el contexto de esa visita? Mire, siempre las visitas de un papa a un país tienen diferentes puntos de vista para ser analizados. Hay quienes lo ven como una cuestión puramente política, y entonces dirán que el papa lo que quiere es favorecer a un grupo, partido político sobre otros, desconocer a otros. Quizás dependa eso de cuántas fotos se tomen los políticos con el papa. Eso lo que es terriblemente mezquino, y yo estoy convencido de que eso es lo que al Papa realmente menos le importa. Que otros quieran utilizar su visita con esas finalidades, no me cabe la menor duda. Pero también es verdad que las visitas de los papas a los países han tenido y seguirán teniendo una importancia política muy grande. Yo con eso no quiero desconocer que son hechos políticos, que mueven la opinión pública, que mueven las percepciones que las personas tienen de la política. Pero la intención de la visita del Papa, por parte del Papa, no tengo la menor duda de que es una visita que llamamos pastoral. El Papa viene como pastor de sus ovejas en Colombia, de las ovejas de la Iglesia, de los miembros de la Iglesia, de los que creen y pertenecen a la comunidad católica. Viene a traer un mensaje a todos los colombianos, yo creo, más allá de esas fronteras institucionales de la religión, un mensaje de aliento en la búsqueda de la paz. Yo creo que no hay que desconocerlo, que el Papa, por lo que hemos sabido, por las intervenciones previas, el Papa esperó el momento adecuado para anunciar su visita, sabiendo que ya los diálogos de paz, las conversaciones, la entrega de las armas, la salida de los menores de edad de los grupos armados, es decir, que si hubieran cumplido ciertos requisitos que muestran que efectivamente los procesos de paz que se están dando, por lo menos con las FARC, van avanzando, se están realizando, ha habido entrega de armas, hay desmovilización, hay un ambiente diferente. Yo creo que el Papa viene a animarnos a que la paz es posible. No, eso no significa que venga a apoyar el gobierno. Yo creo que en eso nos equivocamos. No podemos entenderlo como que es un respaldarazo al gobierno y un darle la espalda a la oposición. Yo no aceptaría nunca esa posición. Entre otras porque él mismo ha procurado ser un mediador, claro en medio de ese conflicto, mediador como lo es en la crisis de Venezuela. Exactamente, esa es la función del Papa, promover acercamientos de quienes piensan distinto. San Ignacio tiene una expresión sobre, cuando fundó la compañía, en uno de los textos, que invita a los jesuitas a trabajar por la reconciliación de los desavenidos, dice. La reconciliación de los desavenidos. Y yo creo que eso es de la orden de los jesuitas, sí, eso está tutelar. En los documentos de la compañía, en las palabras del mismo San Ignacio, que la compañía debía trabajar por el encuentro, la reconciliación de los que están desavenidos, de los que no se encuentran, de los que todavía están distantes, muy distantes unos de otros. En ese sentido, no tengo la menor duda de que el Papa va a despertar polémica a la visita, porque va a hablar claramente en favor de que Colombia tiene que encontrar senderos de paz y tiene que buscar modos de reconciliación que implique dejar posiciones, que implique dogmatismos, que implique amiguismos, que implique rencillas personales, porque la paz es un valor supremo para todos y merece los sacrificios de muchos que han tenido actitudes guerreristas. En primer lugar, la guerrilla, que se enfrentó al Estado colombiano como su enemigo, que ha mostrado, yo creo, que quiere efectivamente alcanzar la paz, entregar las armas y dedicarse a una actividad política sin armas. Yo creo que eso es válido y eso el Papa lo va a respaldar. El Papa tiene asuntos contenciosos de la deliberación sobre la posibilidad
de enfrentar a los sacerdotes pederastas aquí, sobre propuestas como la posibilidad de ordenar a algunos sacerdotes casados, sobre una revisión del, diríamos, del perfil sacerdotal, sí, Padre Vicente. Eso también apareció en la entrevista con Der Spiegel, perdón, con Die Zeit en Alemania, en donde el Papa plantea que es perfectamente posible levantar la obligación de la promesa de celibato sacerdotal a quienes hayan de ser ordenados. Eso significaría que yo sí creo que la Iglesia está pensando seriamente en la posibilidad de ordenar sacerdotes personas casadas, que algunos lo han planteado, es acabar con el celibato. Yo no creo que sea acabar con el celibato, está bien dicho, es la posibilidad de ofrecer la posibilidad de ser ordenados sacerdotes personas casadas, varones probados en la fe, que desean el ministerio sacerdotal y que están dispuestos a asumir con su familia, ellos, pero acompañados por su familia, ese servicio a la Iglesia. Yo creo que esa es una posibilidad perfectamente posible. El celibato sacerdotal, el que los sacerdotes no se casen, no es de ninguna manera un dogma de fe, nunca lo ha sido. Ha sido siempre una disposición disciplinaria de la Iglesia, un ordenamiento jurídico y una disposición que la misma Iglesia puede modificar en cualquier momento. Yo lo que noto es una gran alegría en Colombia por la visita del Papa. Yo hago parte de ella. A mí me emocionó mucho cuando vi que venía el Papa, y al parecer va a haber una movilización hecha muy profesionalmente. Monseñor Suescún es el coordinador. Es el coordinador, que él ya había sido coordinador de la visita anterior. Sí, así es. Del Papa Juan Pablo. Por lo que hasta ahora no sabemos mucho. Sabemos que va a estar el Papa en Bogotá, en Villavicencio, en Medellín y en Cartagena. En Cartagena. Ha habido, y a mí me parecería muy interesante que él se lograra, pero parece que es difícil, que pudiera ir a una región del occidente colombiano. Así es, se están pidiendo en el Pacífico, en el Valle, en Cali, o en la región del Pacífico colombiano, una región tan sufrida, tan necesitada. Yo pienso en el Chocó, pienso en Buenaventura, pienso en esa región de Colombia. Inicialmente se había dicho que iría al Chocó, ¿no? Sí. Y al Papa yo sé que le gusta, que él quisiera estar en esos sitios donde más se necesita una voz de aliento a las personas que viven situaciones adversas, de violencia, de olvido, de marginación histórica, porque no nos digamos mentiras, el Chocó ha sido víctima de un olvido por parte del país muy doloroso, y que hay que reconocer y que hay que decir, no, esto tiene futuro, esto tiene una esperanza. Yo creo que hubiera sido bueno, ojalá se lograra, no sé si se logre. En todo caso, yo lo que sí creo es que el Papa va a evitar completamente esos actos que ya se han evitado en sus visitas anteriores y en otros papas, de jefe de Estado, indudablemente que es un jefe de Estado del Vaticano, pero ese no es el objetivo de su visita. Él no quiere que lo destaquen como una persona que se codea con los poderosos. Él no viene al protocolo, no viene al salón de los gobelinos. Y él lo rompe. Cuando el protocolo lo incomoda, él se lo salta y va a buscar a las personas, que es donde él más contento se siente. Y con frecuencia lo hemos visto así, ¿no? Sí. Saltándose las bardas para abrazar a una mujer, para cargar un bebé, y lo hace... Sí. Yo creo que muy espontáneamente y con mucho afecto por las personas, porque ese ha sido su vida de pastor. Padre Vicente, se nos acaba el tiempo. A mí me da mucha tristeza cuando un programa está tan bueno como este, tener que decir que se nos ha agotado el tiempo. Así es. Pero es siempre una dicha tenerlo aquí. Muchas gracias, Juan, conversando con usted, Padre Vicente. Esperemos que la preparación de esta visita se realice de la mejor manera. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en mostrar el verdadero sentido que el Papa le quiere dar a su presencia en Colombia. El Padre Vicente Durán Casas. Siempre es una dicha conversar con él. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. Aquí estaremos mañana en nuestro horario habitual a partir de las 10 de la noche en La Otra Cara de la Moneda. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó